Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Formar jóvenes que están en alto riesgo, jóvenes sin oficio y sin beneficio. Los salesianos, formadores de por sí, polinizadores, los forman para que sean ciudadanos útiles. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana. Bueno, señores, es verdad que la verdad es mala de ver, como se dice. Hace unos días que Israel, vamos a llamarle así, asesinó a un dirigente muy importante de Hamas, del grupo Hamas. Una persona que Israel ya lo había sentenciado. Todos esos dirigentes de Hamas, Hezbollah, todos esos terroristas iluminados, musulmanes que le han declarado la guerra a Israel, Israel se la declara a ellos. Es un estado que se ha tenido que convertir en un estado terrorista también, Israel, para defenderse. Y usa el Mossad, que es un organismo de inteligencia súper eficiente, para localizar a esa gente y mandarle sus acciones militares o de ejecución, para no llamarles sicariales, porque la gente sabe que esos son decisiones de Estado de Israel. Y
Lo hemos visto con todos esos dirigentes de la ULP, aquella vez de los atletas de Múnich. Se vio en los medios como Golda Meir, que era la primer ministro de Israel, se reúne con el Mossad y determinan ejecutar a todos los que participaron en ese secuestro de los atletas, secuestro y asesinato de los deportistas israelíes en las Olimpiadas de Múnich, en Alemania. Eso fue por los años 70. Pero esa gente fueron ejecutados todos los que participaron en eso, los intelectuales de la trama y los ejecutores de la trama. Fueron asesinados por el Mossad. El Mossad cometió un error en uno, mató a una persona que no era en Suecia, por allá, y eso le trajo muchísimos problemas. Pero los judíos resuelven su problema porque es un país pequeño, pero con un poder económico, un poder de presencia mundial en los centros de poder que tienen los judíos, que yo he señalado aquí, que desde el año 1901 hasta el año 2014 o 2010 que tenía yo, o 2011 que tenía esa información. Imagínense lo que ha corrido más. Ese país de apenas el 0.1 o el 2%, el 0.1% de la población del mundo, tenía 170 premios Nobel adquiridos por descendientes judíos que se han dedicado a todas las ramas de la ciencia. Señalamos también que ese pueblo sojuzgado que estuvo en la diáspora durante más de 2000, hasta 1948, desde que fueron expulsados de sus propias tierras. Esa gente estuvieron frenados prácticamente en toda esa Europa y no tenían acceso a nada, vivían en guetos, los judíos, odiados y repudiados, pero ellos trabajando y haciendo dinero y acumulando riquezas, pasando todas las vicisitudes, pero nada más les interesaba el dinero, hacer dinero. Invertían en obras de arte, en joyas, bueno, en poder económico, los grandes banqueros de Europa, judíos. Pero esa población, después de la Revolución Francesa, salieron 50 generaciones de judíos que estaban atrapados en esos guetos, en esa Europa, desde la salida del Imperio Romano, por allá, antes, bueno, imagínense usted, ese Israel ha estado en la mente del mundo. Todos los países del mundo han tenido presente a los judíos. Los cristianos los aceptan, pero a regañadientes. Los musulmanes los odian. Los budistas y espiritistas de la India, esa gente, ellos no se meten con nadie, nadie se mete con ellos. Esa gente, su religión son más, diríamos, son más casi nacionalistas con esa, si cabe el término, con esas religiones, porque la India no le interesa más que su población, que es inmensa, tienen gente de más para hacer su religión ahí efectiva, como dice, y los budistas iguales. Entonces los judíos se organizaron en ese paisito que se llama Israel hoy, que le concedieron ese pedazo ahí, como dicen, entre Inglaterra, Francia y Naciones Unidas. Ha logrado hacer de Israel una verdadera potencia, siendo un país microscópico de tan pequeño que es. Hay más pequeño que ellos, no hay duda, porque Singapur es mucho más pequeño, pero como 20 veces más pequeño que el pequeño Israel. Israel, no hay duda que adquirió muchísimo terreno ahí cuando las guerras con los árabes para negociar la paz.
Entonces Israel se ha hecho ahí tan fuerte y es una potencia militar y una potencia económica, porque tiene desarrollo, y una potencia democrática también, que se distingue en esa zona. Israel tiene un ejército poderoso, probado. Entonces, todos los vecinos que no quieran tener guerra con Israel tienen que serse amigos de ellos, a regañadientes. Jordania, Egipto y esos países han tenido que hacer la paz con ellos. Entonces, Irán, que ha tenido su problema con ellos, la última muerte en ese señor Haniyeh en Teherán fue una humillación para Irán, que ya anteriormente había enviado unos ataques a Israel, con otro ataque que Israel hizo en Siria de unos comandantes que estaban organizando trabajos militares contra Israel por vía de sus Hezbollah y sus grupos terroristas. Entonces eso animó, como dicen, a los iraníes a decir que van a bombardear a Israel con miles de misiles y todo aquello. Israel se preocupa porque es un país muy pequeño, tiene unas poblaciones todas concentradas en pequeños espacios. Un ataque masivo de esas proporciones que ha anunciado Irán, todo el mundo sabe que destruiría prácticamente a Israel. Pero Estados Unidos, que es el país que todo el mundo sabe que soporta y sostiene a Israel, dijo: no, nosotros esta vez vamos a apoyar a Israel contra un ataque de ese tipo, nosotros lo vamos a defender. Pero Estados Unidos no se quedó hablando, mandó allí portaaviones enormes y un submarino con impulso nuclear. Óigase bien, eso es una fuerza avasallante en la zona. Entonces Irán, que se puso de fanfarrón a decir que iba a volar a Israel, se ha quedado, como dicen, y no sabe qué es lo que va a hacer, ni cuándo piensan atacar a Israel, pero Israel está esperando con la cobertura de Estados Unidos. Pero es que la verdad es mala de ver, digo yo. Y la gente se ha quedado en el mundo, nos hemos quedado esperando aquel ataque masivo que iba a borrar a Israel. No es fácil, porque Israel responde también. Entonces Teherán y las ciudades de Irán saben que Israel tiene la sabiduría, la experiencia militar para atacar donde quiera a Irán, y lo hizo cuando el último ataque. Le puso una advertencia: mire, nosotros podemos llegar al corazón de su país. Y llegaron allá, violando espacio aéreo. Ellos no tienen que ver, los judíos, en ese aspecto. Bueno, entonces, hablando de aquí, se inició un rifirrafe que nosotros dijimos ayer. El presidente señaló muy duro, no hay duda, que ese señalamiento que le hizo a Leonel Fernández iba a responder eso. Primero, Leonel Fernández respondió al asunto del discurso del presidente, pero ya eso es tarea de un opositor y más de un partido que es, como diríamos, el jefe de la oposición. Bueno, lo más lógico es que el jefe de la oposición salga a hablar y a señalar lo que son debilidades del discurso de toma de posesión del presidente, porque es un presidente reelecto y que precisamente ha vencido a la oposición ampliamente. Entonces, eso es entendible, que Leonel Fernández criticara el discurso. Hicieron una rueda de prensa y hizo una serie de puntualizaciones sobre las cifras del crecimiento económico, del bienestar, de la pobreza, de la inversión extranjera, del crecimiento del PIB, etcétera, etcétera. De todas las obras que ha hecho el gobierno, de las que está construyendo y todo aquello. Eso es labor de la oposición. Muy bien. Pero el presidente ayer en la semana fue más directo y entonces señaló con algo que yo decía ayer. Nada más que hayan escuchado a Leonel Fernández hablando por teléfono y que dijera lo que el presidente había señalado, que según Leonel había dicho, o que según él, Leonel había dicho,
Nosotros dijimos, eso va a ser difícil, porque no hemos oído ni hemos visto unas declaraciones directas de Leonel Fernández diciendo que él le agrada el sistema de Venezuela, o que en Venezuela es una democracia funcional, o que él le da un apoyo a Maduro, a menos que el silencio también se interprete como un apoyo. Todo eso decíamos nosotros. Y que eso iba a traer respuesta, sí. No era verdad, porque yo decía, nadie ha leído eso, ni hemos oído a Leonel Fernández decir eso que dijo el presidente, que él había dicho. Segundo, que también el presidente señaló que Leonel Fernández había cambiado la Constitución cuando el asunto del nunca jamás, y que él se benefició directamente de eso. Eso fue otro de los señalamientos que Leonel Fernández entonces tuvo que responder. Vamos a ver qué otra cosa. A la oposición a la vacuna. Bueno, entonces el presidente señaló muy directamente a Leonel Fernández con eso. Leonel Fernández le respondió y le dijo que eso era un exabrupto emocional del presidente, que el presidente estaba hablando mentiras. Le dijo que era falso lo que había dicho de él. Primero, que él no había dicho lo que dijo de Venezuela. Que lo que él ha dicho de Venezuela lo ha dicho todo el mundo, que las actas, porque él lo que fue un observador internacional, como fueron otros, y eso él, lo que le tocaba era decir eso, que había que presentar las actas. Que eso era falso del presidente. Señaló que lo de la vacuna, él se refirió a lo de la vacuna, no que se oponía a la vacuna en sí, contra el COVID, que el presidente parece que no supo o no pudo o no quiso separar bien esa situación, porque Leonel Fernández dijo, no, yo me puse la primera y la segunda. Lo que pasa es que cuando el gobierno quiso imponer la tercera, o no imponerla, sino sugerirla, porque no se lo podían obligar a nadie, la OMC, la Mundial de la Salud y la Panamericana, la Oficina Panamericana de la Salud, dice Leonel Fernández, que habían dicho que no era necesaria una tercera dosis, y que él se adhirió a esa opinión y dijo que no era necesario la tercera. Pero Leonel entonces ayer fue más directo y dijo que el gobierno lo que está encubriendo la compra masiva de vacunas y de jeringuilla, que la compró por encima de las necesidades y después tuvo que o votar o regalar. Yo me acuerdo que regalaron, yo no sé por dónde, por Centroamérica se regalaron las vacunas y se regalaron las jeringuillas, y Haití no la quiso porque Haití vive en una rebeldía con nosotros, y nosotros abrazados de Haití, por lo menos las autoridades, no nosotros. Entonces, esas fueron las respuestas de Leonel Fernández. Y le dijo que el presidente estaba hablando mentiras. Yo no sé si el presidente le va a responder a Leonel Fernández, porque el presidente no creo que su intención sea comenzar a confrontar en una situación como está esta, que el presidente está pidiendo una reforma fiscal, está pidiendo la reforma constitucional, viene una reforma a la seguridad social, y aunque tenga un poder omnímodo, a veces ese poder omnímodo es peligroso, porque es que trae las tentaciones, como se ha señalado, las tentaciones peligrosas de la política. Lo dan esas mayorías. Hemos dicho todo eso aquí. ¿Qué pasa? Que de esa reforma, aunque, repito, el gobierno tiene la de ganar porque tiene toda la fuerza, se han señalado muchas cosas que pueden pasar, lo que se llama la agenda oculta. Y nosotros hemos hablado de eso hasta cansancio, como ya cansamos, como se dice. El presidente le da garantía al pueblo dominicano de que él no tiene intenciones de hacer cosas mal hechas o que vayan en perjuicio del país, de la estabilidad. Pero digo yo, ese exceso de poder que ahí está,
hemos dicho nosotros, puede llevar a una agenda oculta que lo tiene esa mayoría con un Congreso mediocre y de gente ahí que ni sabe lo que tiene entre manos, pero para cualquier bellaquería estaría presente. Esa agenda oculta puede traer una situación en que terminen en una especie de, si quieren hundir este país, adviértanle que no lo haga a Luis. Si Luis quiere hundir este país, tiene que pensarlo bien, porque esas son situaciones que pueden traer problemas políticos muy serios al país. Vamos a seguir con el tema, pero después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Evita crear basureros improvisados. Estos son grandes focos del mosquito del dengue. Cuida tu hogar y tus vecinos. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, entonces, seguimos con esto. Hay una agenda oculta. El presidente ha hablado con franqueza, con claridad, ha encontrado apoyo de que no hay agenda oculta, de que él solamente quiere reforzar la Constitución, reforzar la democracia, darle independencia mayor al Ministerio Público y esas cosas, hasta ahora, la gente la ha creído, lo que le apoya esa reforma. Leonel Fernández, respondiéndole al presidente y señalando seriamente el asunto de que con la vacuna, con la tercera vacuna contra el COVID, la compra de vacunas y de jeringuilla en excedente, que con el tiempo eso se aclarará. Y eso, si usted lo quiere interpretar como usted quiera, usted lo interpreta. Porque puede ser una interpretación de amenaza. Bueno, mañana, cuando las cosas cambien para este gobierno, se tendrá que aclarar eso, buscar en los archivos si hubo una intención de dinero, de corrupción o algo, qué sé yo, o de error, simple y llanamente. Y esa cosa, yo sé que al que tiene el poder que tiene el presidente hoy, eso
Los presidentes se alocan, como dicen, porque es que, como decía Lord Alton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Ojalá el presidente no tenga que llegar a esa situación. Pero ese exceso de poder en manos bisoñas, sin experiencia de poder, aunque haya pasado 4 años el presidente ahí, con mal asesoramiento, eso es un peligro público. Y los presidentes con ese poder hacen y deshacen porque creen que nadie más va a poder con ellos. Y aquí la historia está llena de todo eso. Pero la gente no aprende. Aquí, Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, todo el mundo sabe el problema serísimo que tuvo con don Antonio Guzmán. Aquellas tensiones y aquella derrota incluso no admitida por el Jorge Blanquismo, por parte del gumanismo, en aquella convención, la novena, creo que era que le llamaba el PRD en esa época, la novena, la famosa novena convención, para elegir candidato en el 78. Eso trajo un disgusto tan serio que Antonio Guzmán terminó matándose, suicidándose. Es decir, fíjense hasta dónde llegan esas intrigas y todas esas cosas. Luego Salvador fue presidente y tuvo destinatario para una decisión que eso era una parte de una agenda oculta. Porque esa decisión tenía destinatario, que era Balaguer. Se prohíbe volar helicóptero en plena campaña electoral. Eso era un mandado a Balaguer. Balaguer tuvo que aceptar esa disposición del poder y se quedó tranquilo, dolorido, tal vez molesto, porque no era lo mismo andar en ese carro negro del para Barahona, por ejemplo, construyendo esa carretera, que usted ir en helicóptero y volver, regresar cómodo y fresco, como Balaguer tenía ya esa costumbre. Eso, más aquellas muchísimas cosas que le hicieron a Balaguer, trajo como consecuencia que Salvador de Blanco fuera a parar al ensanche de la fe, a la cárcel de la fe, porque usted no sale ileso del poder. Es muy difícil que un presidente salga ileso del poder, siempre hay muchísima diablura. Entonces, ese rifirrafe puede llevar con este poder que tiene el presidente Abinader a que el presidente Abinader se haga de que el tonto, como dicen, o se haga el loco, como se dice también vulgarmente, y entre esa agenda oculta. ¿Qué hemos dicho todo lo que andamos en esto con respecto a la agenda oculta? Primero, que el 50+1 peligre, pero el presidente diga, yo no quise hacer eso porque lo mío se limitaba a esto, al Ministerio Público y al asunto de la reelección, de que el candado fuera más fuerte y yo nada más me limité. Ah, pero dicen que la Asamblea es libre. Y vienen este grupo de legisladores que lo mínimo que hay que ponerle la palabra mediocre, porque es que ahí no hay calidad. Yo he dicho, cuidado con la redacción de todas esas cosas que se van a hacer allí, que revisen bien, porque ahí no hay gente que tenga juicio para escribir un párrafo. Imagínense, como he dicho yo, un Senado que está en manos de un jefe del sindicato de camioneros de Santo Domingo y el jefe de otro sindicato de Conatra. Entonces se imagina que esa gente redactando leyes y redactando constituciones aquí. ¿Quién va a revisar esa cosa? Tiene que ser con mucho cuidado, hemos dicho nosotros aquí. Pero esa gente, con esa mayoría, dice, miren, vamos a quitar el 50+1. Eso da crisis política. Vamos a eliminar, bueno, vamos a poner una disposición ahí, que el que tenga 70 años no se puede candidatear. Eso lo dijimos nosotros aquí hace como un mes, me acuerdo yo, que tiene destinatario, porque el único que va a competir ahí con 70 años sería Leonel Fernández, a menos que Hipólito Mejía se quiera presentar, porque tiene derecho a presentarse Hipólito Mejía, porque él no obtuvo la reelección, y aunque tenga más de 80 años, Hipólito, bueno, él anda ahí, él se podría presentar. Luis Abinader no se podría presentar porque ya el candado se lo impide, igual que Danilo Medina. Bien.
Ahora, desde el 2008 hay una trama contra Leonel Fernández, que lo sabe todo el mundo aquí. La quiso implementar y la implementó Danilo Medina. Luis Abinader no la ha implementado. El mismo Hipólito Mejía la implementó cuando 2004 se cambió la Constitución y se hizo muchísimas cosas ahí, para ponerle límite a Leonel Fernández. Danilo Medina, todo el mundo sabe aquí, que no quiso aprobar el referéndum, porque el referéndum es un mecanismo para tumbar una agenda oculta. Pero cuando los presidentes reformadores de Constitución no quieren aprobar el referéndum es porque hay una trama. Hemos dicho nosotros muchísimas veces aquí. Y si el presidente Abinader va a esa reforma con esos riesgos sin aprobar el referéndum es porque hay una trama contra Leonel Fernández. Seguro que hay una trama. ¿Cuál es la trama? Bueno, que un legislador de eso diga, bueno, vamos a ponerle que el que tenga 70 años no se puede candidatear. Leonel Fernández va a tener 70 años, tiene, no sé, no podría, no cabe. Danilo Medina, bueno, está impedido por el candado. Luis Abinader está impedido por el candado, porque Luis es joven. El único que tendría 70 años es Leonel Fernández. Entonces, eso podría ser parte de una agenda oculta, como lo hizo Danilo Medina. Para hacer su trama, no aprobó el referéndum. Es decir, ¿cuál era la trama de Danilo en el 15? Cambiar la Constitución, pero si hubiera habido un referéndum aprobatorio o un referéndum consultivo, probablemente esa reforma no se hubiera llevado a cabo y Danilo se hubiera tenido que quedar con un periodo, esperando que pasara un periodo más para volver a postularse. Pero la trama es que no esté el referéndum, ni el aprobatorio, ni el consultivo, porque repito, el aprobatorio podía echar para atrás una agenda oculta. Si usted le dice al pueblo lo que va a reformar, el pueblo está consciente de eso y aprueba. Ahora, si usted le dice al pueblo que va a reformar X y se agregan una serie de cosas, el pueblo tiene derecho a decir que eso es ilegal y tumba eso. Por eso es que este gobierno no quiere el referéndum, Luis. Y si el presidente Abinader, que es un demócrata confeso y está dispuesto a jugarse su futuro político sobre la base de ser un demócrata, decíamos nosotros ayer, si usted va a consultar al pueblo, que va a ir pueblo por pueblo, dijo él en el discurso, lo más lógico es que se apruebe el referéndum, que es más fácil porque así el pueblo entonces se expresa. Pero es que parece que hay esa trama. Tiene destinatario y puede haber la agenda oculta. Otros han dicho que de la agenda oculta puede surgir también que el que se haya reelegido no se pueda reelegir más. También que lo puede cambiar. Es decir, eso iría directamente a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Hipólito no se ha reelegido, no ha ganado una reelección. Luis ganó su reelección, pero está impedido. Y el propio Danilo Medina ganó su reelección, pero está impedido. El único que ganó su reelección, pero no cae en el impedimento, es Leonel Fernández. Entonces el destinatario a una decisión de ese tipo, de que no se pueda, uno que se haya reelegido no puede elegirse más, eso nada más aplicaría para Leonel Fernández. Es burdo, porque se ve a todas luces que entonces es una cosa tan directa, tan personal, que puede generar una crisis política, digo yo. Ahora, eso, como dije, con ese eslogan, para hundir el país, que siga Luis. Eso es peligroso. El presidente tiene que saber que esas cosas, si se aprueba una agenda oculta, va a traer problemas probablemente de gobernabilidad. Digo yo, uno no tiene que ser catastrofista con eso. Pero esas cosas son delicadas. Porque cuando usted hace algo con una intención política, esas tentaciones de la política son peligrosas. Eso puede alterar la calle, puede venir problemas de índole
qué sé yo, no fáctico, no voy a hablar de eso porque la gente, pero crearía un disgusto político. Entonces el propio presidente de la República pierde credibilidad. Y segundo, aquí las veces que se ha actuado sobre la base del poder, actuar contra un débil, cuando las cosas cambian, entonces vienen y se revierten sobre uno. Ese caso de la agenda oculta, repito, si se aprobara esa agenda oculta, que ya se ha hablado bastante de todas esas cosas, reelección indefinida, incluso la 168.13, que es lo de la sentencia del Tribunal Constitucional, que eso se pueda variar. El ius soli se puede variar también, y todo extranjero que esté aquí, aunque esté ilegal, que sus hijos son dominicanos, porque nacieron en territorio, tipo el ius soli norteamericano, porque nosotros tenemos el ius soli, pero usted tiene que estar en una situación de legalidad. No es lo mismo como están los haitianos aquí en estado ilegal, todas estas mujeres pariendo enemigos del pueblo dominicano y la autoridad nacional diciendo que este país no es la solución para Haití. Presidente, ¿y qué es lo que usted le llama no solución? Porque tenemos medio pueblo haitiano aquí viviendo de República Dominicana. Nosotros pagando centenares de miles de millones de pesos, pagándole servicios médicos y educativos, y el empleo y todo, y el transporte gratis que se da aquí, el transporte subsidiado del gobierno, todo para los haitianos ilegales e indocumentados, y el gobierno no dice nada. Incluso asaltan el río Masacre y tampoco hacemos nada. Unos consulados expidiendo visa en forma indebida y hablando de que nosotros no vamos a hacer solución de Haití. Y Haití viviendo de nosotros, la mitad de los haitianos viviendo de nosotros, asentándose aquí, haciendo lo que le da la gana, inmigración hablándole mentira a este pueblo. Y haciendo corrupción indebida. Porque incluso yo leí hoy algo que escribió en Diario Libre sobre el asunto de migración. Eso da grima, lo que salió la denuncia que tiene Diario Libre. Yo creo que lo tengo para estar por aquí. El cambio fue la reversa. Las deficiencias en migración son muchas. Oigan bien, dice aquí, el documento de certificación de historial migratorio le entregaban el mismo día por solo pagar 800 pesos. Ese certificado en migración. Ahora hay que esperar un mínimo de 10 días y pagar 4,000 pesos. Oigan cómo es, y estamos en cambio y transparencia. Lo del plazo es un chiste en forma de estafa al ciudadano, porque dicen que en 15 días o en menos de una semana le entregan el documento. Ay, Dios mío, esto es genial. Dice Diario Libre, desde que abrió la oficina a las 8 de la mañana ayer, había ciudadanos reclamando un servicio que pagaron hasta 3 semanas atrás. Hora y media después, nada aún. No funcionaba el sistema informático y tampoco el aire acondicionado. 3 semanas resultan insuficientes para imprimir un historial disponible con solo ingresar la cédula del interesado al sistema informático de migración. Todo por la bulia y el desorden que caracterizan los servicios públicos de cara a los ciudadanos. Se repite la historia como tragedia y farsa en más de una oficina estatal y a nadie parece importarle ni poner remedio. Oigan cómo es que andamos, es sin gobierno que andamos, según esta gente. La ineficiencia conduce a los buscones y los consabidos fraudes. Exageramos. Busquen las quejas en la página web de la Dirección de Migración. Esa es una de las instituciones elogiadas y premiada por el presidente para que siga el director, que no ha hecho más que atollar malas cosas, haciéndonos creer que están deportando haitianos y lo que están es negociando con los haitianos.
Y el presidente premia a ese funcionario que permanezca en el cargo. Como el de Intran. Hay que ver lo que señaló hoy don Celso Marancini, el fracaso de una mala administración en Edesur, un desorden administrativo, un verdadero manicomio administrativo. Y el presidente lo premia nombrándolo en Intran, al director que fracasó en Edesur. Entonces, ¿para dónde que vamos? Uno realmente tiene que preocuparse de estas cosas. Entonces, la ineficiencia administrativa ligada a crisis política, repito, con este asunto de la agenda oculta, los temores que hay con eso, porque el presidente, repito, le teme porque no quieren hacer los referéndums. Si no quieren hacer los referéndums, hay una trama, dice Manuel Fermín, como se evidenció con Danilo Medina. Danilo Medina fue el que heredó la Constitución del 2010 con esas obligaciones de acordar eso, de aprobar esas leyes. Nunca la quiso aprobar porque tenía su trama contra precisamente su adversario político, que era Leonel Fernández. Esta vez, repito, si no hay aprobación de esos referéndums, hay una trama que se va a verificar contra Leonel Fernández o la posibilidad de que él tenga, porque se quedaría solo como candidato en el 28 con jovencísimos que están ahí, que pueden ser flores de un día, y tal vez sus adversarios políticos no van a aceptar o no van a, como dicen, a quedarse de manos cruzadas viendo que el poder le puede llegar. Repito, cuidado con esas tentaciones peligrosas de la política que se revierten. Peligrosamente se revierten. Nadie sale ileso del poder. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En caso de que los síntomas de dengue empeoren con vómitos frecuentes, dolor abdominal, desmayo, mareo o mucho cansancio, acude de inmediato a tu centro de salud más cercano y toma las medidas de precaución necesarias para ti y tu familia. Es hora de accionar. Ganémosle al dengue. Bien, nosotros hemos hablado de una serie de misterios que se dan en el gobierno. Que hay zonas que están como manejándose, señalábamos nosotros aquí, con un ocultismo muy pronunciado. Ya hablábamos del caso del Maharishi. Usted no sabe a quién es que el gobierno le va a comprar, no sabemos. Hemos dicho aquí, no sabemos si a un ex convicto que le van a comprar el Maharishi, el solar de Maharishi, allá abajo en la Independencia.
Eso involucra muchísimo dinero, pero nadie sabe quién es el dueño de eso. O ni el gobierno dice quién es que le va a comprar. Misterio, hemos señalado. Misterio con el monorrey de Santiago, dijimos nosotros. Ese monorrey de Santiago, usted no sabe quién es que está haciendo eso, quiénes son los ingenieros, qué compañía, cuánto cuesta aquello, quién está poniendo el dinero, qué préstamo, de dónde vienen los préstamos, quién es que está prestando el dinero, cuál es el interés que estamos pagando, cómo que se va a administrar aquello, si hay un peaje sombra, si es un sector privado, si es un fideicomiso, si es público-privado, como el fideicomiso. En resumen, eso se está manejando con un misterio. Siguen los misterios. Señalamos nosotros el caso del cementerio, del Parque Mirador Norte, que ya hoy salió, o ayer salió el listín con una portada. Ya hoy deben estar trabajando en eso. El listín dijo que eso estaba abandonado, porque así es por impulso que se trabaja. El Cachón de la Rubia también, el listín sigue con sus portadas y se trabaja por impulso. El Acuario sigue otra portada y también ustedes verán cómo van a trabajar mañana con el Acuario. Entonces esos son los misterios que yo decía que me suenan raros, porque ¿por qué estas cosas? También dentro de todos esos misterios, aquí no es de ahora, porque son todos los gobiernos que le encantan esos misterios. Cuando Odebrecht, el caso de Odebrecht fue un caso tan evidente de misterios y de ocultamiento que el gobierno de Danilo Medina llevó a la justicia por una Odebrecht mala, que fue la anterior a él. Luego vino la Odebrecht buena, que era la de él, y entonces ahí no había nadie imputado. Todo un misterio, porque la misma Odebrecht había declarado que había regalado muchísimo dinero también por unos codenombres, qué sé yo, y hasta Andy Daguaje dijo que a él le dieron, sí, a mí me dieron un apartamento. Esa gente, bueno, era la Odebrecht buena, y fue la Odebrecht que más dinero, la que más dinero contrató con el Estado por el caso Catalina, pero eso no se quiso investigar. Pero tampoco se investigó como lo pedía el propio Ángel Rondón, pedía que se investigara a los consorcios, a los consorciados de Odebrecht que se beneficiaban de los trucos y de los robos de Odebrecht. Pero esa gente ni se mencionaron sus nombres. Los consorciados de Odebrecht, un misterio. Ahora volvimos con el otro misterio de Odebrecht, que está haciendo una obra con otro nombre. Pero sigue siendo Odebrecht, que está metida en obras públicas. Odebrecht anda para arriba y para abajo, como se dice, haciendo los trabajos de allá de la 27 con Isabel Aguiar. Ahí está Odebrecht, con otro nombre, pero es otro misterio. Entonces hoy el Diario Libre trae otro misterio, porque es que son los misterios. El asunto de la Marina o la autoridad portuaria y los astilleros. Aquí hay varios astilleros. Antes nosotros señalamos, bueno, el astillero de la bahía de Caldera, pero de la Marina. Antes era lo de Jaina, los astilleros de Jaina. Y los astilleros del dique seco de Félix Benítez. Y la chatarrera de Isabela, eso era lo que conocíamos. Pero aquí hay muchísimas cosas que ha declarado Diario Libre, que se encargó de investigar esos astilleros, pero eso lo maneja la Marina. Y lo que maneja la Guardia, aquí la Guardia no se audita, ni se investiga, ni nada. La Marina fue chatarreada después de la muerte de Trujillo. Los marinos se hicieron, los grandes marineros de alto rango, se hicieron con la chatarra y terminaron ricos. Chatarrearon la Marina de guerra, aquellos famosos destroyers, cuando Trujillo, y las fragatas, y esos barcos viejos, los chatarrearon todo y lo vendieron, y se beneficiaron los marinos de la época. Pero aquí nunca los guardias lo han auditado. Incluso ahora salen los guardias de los cargos y no tienen que declarar sus bienes, parece. Y los civiles, incluso, que si se está hablando de transparencia, los civiles, funcionarios y militares que cesan en los cargos tienen que declarar sus bienes. Porque yo he visto que los militares tienen bienes, no de este gobierno nada más, de todos los gobiernos anteriores. Los militares sacan bienes y tienen viviendas y casas de recreo y en los mejores resorts tienen de todo, ganando suelditos verdaderamente miserables. ¿Y de dónde salen esas cosas?
de lo que a la guardia le regalan, dijo una vez un general, yo me acuerdo, a los guardias le regalan muchísimas cosas. Aquí no se audita nada de eso. Y hay muchísimos militares que salen ricos de los cargos, pero no tienen que declarar nada porque esa gente son intocables. Son los mismos misterios. Entonces, este astillero, Diario Libre, ha querido investigar quién es que maneja aquello, quién es que otorga esos permisos, quién maneja los pagos que se hacen ahí, quién es que maneja eso. Prohibido saber. La Marina maneja eso, Autoridad Portuaria, ¿quién es que maneja aquello? Diario Libre no ha podido investigar el misterio que hay con los astilleros. Siguen los misterios. Entonces, cuidado con todas esas cosas, que mañana el diablo tienta, como dice. Y el diablo siempre ha existido y anda suelto. Hay que tener cuidado. Y he dicho, yo diría que miles de veces, pecando de exagerado, he dicho en este programa, que el que no sabe hacer lo mal hecho, bien hecho desde el poder, tiene problemas cuando salen del poder. Se le ha repetido en este programa durante 13 años. He venido repitiendo esa expresión. El que no sabe hacer lo mal hecho, bien hecho desde el poder público, sabe que termina muy mal. Porque al que lo quieren ayudar es igualito como al que lo quieren perjudicar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.